Bien, buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar sobre los formularios y su validación. La situación en la que nos encontramos es que la aplicación está en esta situación, entonces nos vamos a programar pues la página de nueva nota. Nos gustaría que apareciera un formulario aquí con el título de descripción y añadir simplemente. En vez de programar directamente el formulario en este componente, lo que vamos a hacer es crear un propio componente de formulario. Y más adelante pues explicaremos el por qué. Así lo que vamos a hacer es cortar el servicio de prueba y vamos a generar ese componente for node. Para generarlo lo que vamos a hacer es que sea standalone y vamos a evitar el archivo de pruebas. Una vez que está creado, lo que vamos a hacer es irnos a la página de News Node, que es esta, y su contenido lo vamos a sustituir por inyectar directamente el archivo Node. El componente for node, que es el que acabamos de crear. Por ello vamos a incluir su selector y vamos a incluirlo en new nodes. Aquí, justamente aquí. Aquí, vale. Para hacer uso correcto de él, lo único que tenemos que hacer es importarlo. Al ser ambos standalone, es tan sencillo como importar el componente y a partir de aquí pues compilará perfectamente y podremos ver porque el resultado es el esperado, que es cuando nos vamos a la página nueva, aparece for node works. Y a partir de aquí vamos a editar ya, nos vamos a despreocupar por ahora vamos a despreocuparnos de nodes, de new, y nos vamos a centrar en el formulario. Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir al contenido de for node y lo que vamos a hacer es me he ido a Bootstrap y he cogido pues un formulario estándar de Bootstrap, que es este. Lo voy a tocar un poquito en la página, lo hemos dejado de esta forma, título, descripción, y a partir de ahí, y guardar, el botón de guardar, a partir de ahí pues podríamos ver la apariencia que tiene, que es esta, ¿vale? Podríamos ponerle algún margin o algún padding, lo haremos más adelante para que se vea de una forma un poquito más adecuada, pero bueno, es lo que queremos. Incluso esta línea a la derecha, en fin, es lo que ahora mismo nos vamos a quedar con esto. Descripción podría ser un textario igualmente, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos controlar la validación de formularios. Existen varios mecanismos en Angular. Algunos de ellos ya lo conocemos. Podríamos pues asociar, eso sí que lo vamos a hacer, un ng submit, un evento de submit a submit, el método submit, que todavía no está programado, con lo cual no existirá todavía. Y entonces, bueno, lo que nos ocurre aquí es que este método no existe todavía. Nosotros lo vamos a programar aquí en form. Entonces programamos el método submit, console log, guardando nota. Y ahora lo que existen, como decía, varias formas, ¿no?, de poder emplear los formularios. La primera que podríamos utilizar es utilizar una variable title y una variable de template, una variable de plantilla, como hemos visto, que pusiese description. De esta manera nosotros podríamos, como digo, hacer aquí, pues como vimos en el otro ejemplo, un view child, atacar o seleccionar pues el elemento que nosotros quisiéramos, title de tipo element ref, y también podríamos, bueno, le ponemos la sección para que no se nos queje. Podríamos también pues añadir pues el description, y de tal manera que nosotros aquí pues podríamos decir el title native element. Esto lo podemos hacer as input element, y entonces aquí ya podríamos hacer ese casting, después de ese casting pues atacar a value, ¿no? Y podríamos de esta manera leer elemento a elemento y validarlo. Es decir, nosotros tenemos un evento aquí asociado que se lanza y entonces pues nosotros atacamos los elementos. Bueno, pues esto sería una forma. Es la forma, digamos, más sencilla o menos sofisticada, también la que, bueno, pues
como es menos sofisticada, no permite determinadas funcionalidades. De igual manera que en este caso podríamos utilizar, voy a hacerlo con este segundo, podríamos utilizar el componente bidireccional ngModel y asociarlo a una variable description, ¿vale? Para poder utilizar ngModel, recordar que teníamos que importar los forms module, ¿no? Entonces aquí tendríamos que importar forms module y a partir de ahí nosotros podríamos crear aquí una variable public description que no la vamos a inicializar, pero bueno, que eso es un string, ¿vale? Entonces lo que tendríamos ahora mismo es, de igual manera, también de esta forma un poquito más sencillita, lo que tendríamos aquí es que podríamos atacar directamente a la variable description y ya directamente pues contendría el valor. En cualquier caso, pues, como podemos ver, en ambos sentidos pues podemos leer los valores de los formularios. Existe un concepto para controlar los formularios, que es el que nosotros vamos a ver en este ejemplo, que se llaman los formularios reactivos de Angular y que en este caso pues es el que nosotros vamos a emplear. Existe bastantes formas diferentes de poder configurarlo, nosotros vamos a utilizar una de ellas. Así con lo cual dejo esto apartado por aquí. Entonces lo primero que tendremos que hacer es utilizar una cierta notación especial. Vamos a dejar igualmente ng_me, lo vamos a dejar. Y la notación especial es, vamos a utilizar una asociación de atributos y lo vamos a asociar a un formulario, a una variable que le vamos a llamar formulario. Este atributo especial se llama formGroup. Para poder emplear la notación especial de los formularios reactivos tenemos que hacer la importación ya no de form module, sino de reactive forms module, ¿vale? Borro form module pues porque ya no voy a utilizar ngModel, ¿vale? Quito ngModel y a partir de aquí vamos a intentar hacer una asociación. Bueno, pues form es una variable, como decía antes, que es de tipo formGroup, que ahora vamos a configurarle. Pero aparte del formGroup, que sería, digamos, pues ese encapsulador que va a contener todos los atributos del formulario, ahora le vamos a decir cuáles son los tipos o el número de atributos que va a tener este formulario. Nos vamos a ir a los inputs y otro atributo va a ser form control name, que dice o hace referencia al nombre que le vamos a dar a este atributo dentro del formulario. Bueno, yo voy a asociar el mismo, esto va a ser el title, ¿de acuerdo? Y de igual manera voy a asociar este campo con description. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos un formulario compuesto de dos atributos, uno que se llamará title y otro que se llamará description. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se mapea toda esta información en el controlador, bueno, mejor que controlador, en, digamos, el archivo TypeScript, ¿vale? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es asociar este formGroup a una variable que vamos a crear. Vale, para ello vamos a crear una variable pública form de tipo formGroup y que la vamos a inicializar en el constructor para darle sentido a este formulario, ¿de acuerdo? Entonces thisForm va a ser igual a new formGroup y formGroup recibe como parámetro, o puede recibir como parámetro el control de todos los atributos que va a tener ese formGroup. La sintaxis es muy sencillita, esto es un objeto y entonces pues va diciendo title, uno de los objetos, y es un form control. Y de todos los atributos que recibe, pues por ejemplo es el valor inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos ir atacando a los diferentes. Pero hay una forma más sencilla de generar todo esto, que es empleando un form builder, ¿vale? Y es lo que vamos a utilizar. ¿Cómo se utiliza o cómo se emplea esta forma, que es mucho más sencilla de hacer? Pues bueno, vamos a inyectar uno de los servicios, que es el form builder service. Y a partir de aquí lo que vamos a decir es que thisForm es igual, y vamos a utilizar el forms builder como constructor. Aquí estamos su constructor y ahora la sintaxis es bastante más sencillita. Todo lo que devuelve el grupo, pero con una sintaxis más rápida. Veamos la sintaxis para que veáis un poquito el control que tiene sobre los valores iniciales, incluso las validaciones. Por ejemplo, podríamos poner title, hace referencia al form control name que hemos puesto allí, title, y entonces la sintaxis es muy sencilla. Esto recibe un array
Podéis ver la documentación de Form Builder para más información, pero por ejemplo podría ser el valor inicial, sería el primero de los campos, y luego podría tener un array de validadores. Los validadores los podemos importar, validators, y por ejemplo required significaría que para que ese campo diese que está validado debe tener una información. De igual manera podríamos hacer en description, cuyo campo, su valor inicial, perdón, sería campo vacío, y si queremos pues no tenemos por qué decirle que sea un campo necesario. Podemos ver aquí cuántos validators hay y que se puede aplicar más de un validator simultáneamente inyectando aquí un array. Dicho esto, lo que vamos a hacer es probar a console log imprimir this form cuando hayamos enviado digamos la información. Bueno, aquí tenemos nuestro formulario, nos dirigimos a nueva nota, limpiamos, aquí decimos title y le damos a guardar. Bueno, aquí vemos form group, que es el objeto, y entonces esperamos, intento explicar un poquito status. Vemos que es válido, es decir, que los dos cumplen la validación que le hemos dado. En value tenemos cuáles son los campos, y ahora una cuanta información muy importante es, por ejemplo, touched quiere decir que el usuario ya ha insertado información, valid, pristine quiere decir que ya que está tocado, que no está como de casa. Vamos a volver a refrescar para que veamos el cambio. Si ahora le doy a guardar, vemos que pristine es true, es decir, no se ha insertado ninguna información, y que touch es false, es decir, que nadie ha tocado nada. Y el status es invalid. Si yo, por ejemplo, escribo aquí hola, le doy a guardar, lo que tendríamos ahora mismo es que pristine ya los campos no están como antes, alguien ha tocado, se ha tocado el campo, pero sigue estando inválido el formulario. En cuanto introduzca aquí un título, vamos a borrar todo, lo que nos aparecerá será pristine false, status valid, ya está validado, y touch true. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver un poquito, pero nos sirve por si queremos ayudar con helpers de información de validación, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de errores es muy interesante entrar aquí en controls. Aquí podríamos ver cada uno de los atributos en su situación, ¿vale? En description podríamos ver si está válido o no está válido, si incluso ha insertado información, cuál es su valor. Entonces esto nos permite pues mostrar errores. Como podemos ver en el title, el status es invalid. Entonces podríamos decir pues mostrar pues la información. De hecho aquí está en error required true. Es un campo que es requerido, ¿vale? Si nos vamos aquí y yo ahora inyecto aquí otro validador, aquí podemos ver que sea un email, que su valor máximo sea numérico, el máximo, el mínimo, y aquí en min length podríamos decirle que tenga un min length de 4. Entonces esto lo que nos va a permitir es lo siguiente. Si nos vamos a nueva nota, ok, si le damos a guardar ahora, pues efectivamente nos va a dar que en controls title tiene un error invalid, y el error es que es necesario, requiere igual a true. Pero sin embargo, si escribimos HO y le damos a guardar, lo que vemos es que si vamos en controls, title, errors, min length, requiere length 4, actual length 2, es decir, nos va a permitir todo este tipo de campos pues utilizarlos para imprimir ayuda y retroalimentación a los usuarios. Voy a hacer un uso, el uso que voy a hacer yo para que veáis cómo se puede utilizar es, voy a utilizar status del formulario para deshabilitar este botón. Y me explico. Si nosotros nos vamos al HTML, nosotros podríamos asociar el campo disabled al campo thisForm o al atributo thisForm status distinto o igual, distinto de valid. Entonces, cuando sea distinto de valid, estará deshabilitado. Vamos a probarlo. Bueno, vemos que está deshabilitado aquí el botón. Si escribo HO sigue estando deshabilitado porque da invalid. Y si escribo ya, si ya está validado, pues ya sí está disponible el botón. Entonces, de igual manera, nosotros podríamos ir mostrando div o capas que nos permitan mostrar información, incluso estudiar y retroalimentar con detalle cuáles son los errores que se están generando gracias a esos campos. Bien, continuamos.
Como hemos dicho, en this form values están la información, y nosotros teníamos de las prácticas de la última vez, teníamos un servicio, el servicio que habíamos creado que nos controlaba todas las notas, está aquí, y teníamos un create note que inserta una nueva nota, que es justamente lo que vamos a emplear. Entonces nosotros vamos aquí a nuestro formulario, vamos a inyectarlo, como era un servicio, podía ser inyectado en cualquier componente, le vamos a llamar node service, y es node service. Y entonces pues lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, que es que nosotros ya sabemos que está validado, y además como hemos digamos visto que el botón no está habilitado hasta que no está validado, pues podemos tranquilizarnos, aunque bueno, no estaría de más controlado, porque podemos tranquilizarnos de que esto ya está válido. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva nota, let new note, que va a ser title this form value title y descripción. Una vez que ya tenemos la variable o la nota creada, this node services add create note, y le pasamos la new note. A partir de ahí, ¿qué podríamos hacer? Pues a partir de ahí lo que podríamos hacer es mostrarle al usuario la información de que la nota ha sido creada correctamente, y también podríamos, por ejemplo, limpiar nuestro formulario. Aquí podemos ver si está válido o no válido directamente, o está touched o en status, pero podemos invocar a reset, que lo que hará es limpiarnos automáticamente el formulario. Entonces vamos a ver un poquito cómo queda la situación. Bien, voy a crear una nota que sea hola mundo, esto es mi primera nota. Entonces, bueno, voy a guardar. Como puedes ver, se nos ha limpiado todo el formulario, y si nos vamos a inicio, aquí vemos que ya está nuestra nota creada. ¿Por qué? Porque esa nota ha sido creada en el servicio está siendo empleado para ser iterado y mostrarlo en la lista, con lo cual tenemos ya funcionando nuestro formulario. Nos vamos otra vez a nueva nota, creo otra nota, después de la anterior. La creo, se me borra, me voy a inicio, y aquí tenemos la nueva nota. Por tanto, lo único que necesitaríamos es controlar, bueno, ya borramos también, después del anterior, y vamos a ver el error porque ha ocurrido que hemos borrado las dos anteriores. Bueno, si nos vamos a Note, servicio de Note, en crear nota, si voy a Note Services, lo que podemos ver es que aquí teníamos dos notas de ejemplo con sus identificadores. Nosotros nos basamos en los identificadores para borrarlo en su clave primaria, digamos. Lo que hemos hecho es crear notas con identificador no nulo, o sea, nulo, porque el identificador era opcional, porque no lo necesitábamos para este punto, para poder que trabajase. Claro, el problema es que estamos creando notas sin identificar. Eso está ocurriendo por la sencilla razón es que este servicio ahora mismo está funcionando de una manera, pues, para probar simplemente la interfaz. Nosotros más adelante emplearemos aquí una base de datos que será la que creará la clave primaria o el ID, y el que insertaremos. Una vez que tengamos el ID, pues nosotros lo insertaremos en this o en new node, generaremos ese ID igual a ID, siempre y cuando no esté la nota, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer ahora esa generación de ID? Bueno, pues podríamos hacerlo de mil maneras, ¿no? De una manera creando aleatorios, campo aleatorio, con una semilla. Nosotros vamos a hacerlo de una manera muy sencilla y nada segura, que es generar un número aleatorio que sea pues entre el 10.000 y que sea un entero, para no complicarnos la vida. Math flow. Y ya está. Simplemente pues de esa manera nos vamos. No es una manera evidentemente muy ortodoxa de crearlo, pero de esta manera pues nosotros vamos a tener ID aleatorios. Nos vamos a nueva nota, ponemos test y test. La creamos y vamos a poner test 2. La creamos, nos vamos a inicio, vamos a ver que estamos las dos, y ahora voy a borrar por la de arriba, ¿no? Y efectivamente pues ya borra
la suya. Bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a ver, lo que queríamos ver del formulario. Es todo un mundo, hay muchísimos tipos de validadores y merece la pena ver o investigar sobre esta funcionalidad tan requerida. Antes de terminar, aunque ya sí que hemos terminado la parte de validación de formularios, me gustaría modificar algunas cosas para que nos sirva un poquito como Angular debería ser estructurado. Como vemos, el servicio es donde vamos a tener acceso, nos va a servir para comunicar componentes, nos va a servir para acceder a recursos nativos de los dispositivos y sobre todo para acceder a los backends. Pero yo creo aquí un componente formulario, como podemos ver, que hace uso de este servicio. La verdad es que no pasa nada, está todo correctamente hecho, pero de una forma más elegante sería la siguiente. Veréis, si yo aquí hubiera puesto un input, repasando un poco los conceptos, que le hubiera dicho node, ¿vale? Este input sería a lo mejor de tipo node, ¿ok? Y me hubiera podido servir inode, me podría haber servido perfectamente para poder recibir en el componente un campo de entrada. O sea, si yo inyecto en este formulario, que vamos a buscar donde lo usamos ahora mismo, que lo usamos aquí en New Node, si yo asociase a una variable de tipo node, pues lo podría recibir como parámetro de entrada. Esto me va a servir un poquito más adelante en las prácticas que vamos a hacer, pero ahora mismo lo vamos a simplemente utilizar por aumentar la funcionalidad. Si ese atributo estuviera realmente validado, aquí en el init, yo podría decir if this node está asignado y además this node.title tiene un valor. Para asignar los valores al formulario podemos utilizar, si son uno o dos campos, patch value, asignando este formato, ¿no? ID, no de ID. O set value si es todos los campos del formulario. Como en este caso vamos a asignar todos los campos y son pareja de atributo y valor, que es justamente mi objeto. Voy a dejar este comentado aquí para que nos sirva un poco de documentación en el código fuente, y aquí lo único que voy a hacer es inyectar directamente this node. Así tendremos asignado el valor del formulario. A pesar de que ahora no es importante, también podríamos utilizar un campo en el HTML de tipo hidden que me sirviese para almacenar el ID, en caso de que queramos reutilizar este componente para editar. Y lo veremos más adelante a qué me refiero. Aquí sería form control name ID y la asociación. Aquí tendríamos que decirle como ID, su campo, su valor inicial es vacío. En vez de cuando se envíe, cuando haga submit, enviar al servicio, lo que podría haber hecho es, de una forma más paquetizada, generar un output. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente, en vez de utilizar este servicio, voy a cortar este campo, sí. Lo que voy a decir es this submit. Que tengo que cambiar el valor de submit event, entonces voy a llamar onSubmit, y entonces, y aquí new minúscula, perdón, entonces lo que voy a hacer es llamar a new onSubmit emit new node. ¿Para qué estoy haciendo este campo? Es para que el formulario no dependa en ningún caso de este componente, no dependa en ningún caso, no acceda directamente al servicio, sino que lo único que haga es comunicar información al exterior, y sean los componentes que están arriba los que tengan, pues voy a quitar todos los componentes que no se están empleando ya. Todos los componentes superiores son los que tengan la decisión de cuál va a ser, pues, el uso de esos eventos. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar esto, y ahora sí, lo que ocurre es que nosotros tenemos un evento que tenemos que controlar, que es el evento onSubmit. Y controlo el evento onSubmit, lo asocio a addNode. Entonces, este addNode no existe en nuestro proceso, con lo cual nos vamos aquí. Y como podéis ver, aquí ahora este componente sí que está a un nivel superior, sí que
digamos que importamos node service como node service, añadimos el método add_node y add_node va a recibir evidentemente el evento, y ese evento lo que me permite es ahora sí utilizar, poner el modificador private. Este evento sí me permite ya utilizarlo para inyectarlo, ¿vale? Vamos a hacer el tipado genérico para poder avanzar más rápido. Entonces vamos a probar un poquito cuál es el funcionamiento. El funcionamiento es: yo no le inyecto ninguna nota, luego él no lo va a crear por el formulario vacío, pero cuando le demos a submit va a generar un evento y en vez de hacer todo el procesamiento, la lógica de negocio en el componente, la va a delegar en su componente padre, que es el que decide qué hacer con esa nota que devuelve. Pues un poquito cómo se quedaría y cómo funcionaría. Bueno, por el servicio, nuestra página queda ahora mismo así, le damos a nueva nota, vemos que esto está correctamente validado, introducimos test y test 2, agregamos, nos vamos a inicio y vemos que funciona exactamente de la misma manera que antes, pero la estructura es más correcta.